Apple ha lanzado la primera beta de iOS 18.2, la cual trae un sinnúmero de nuevas funciones de inteligencia artificial, como la integración de ChatGPT directamente a Siri, la parte de creación de imágenes y también emojis y mucho más. Y en este video te estaré contando todas las nuevas funciones y cambios que trae iOS 18.2. Así que comencemos. Hablemos primero de la compatibilidad de esta primera beta de iOS 18.2. Esta es la beta de desarrollador y por el momento solamente estará disponible para los equipos de Apple que tengan inteligencia artificial, en el caso de los iPhone, como es el iPhone 15 Pro en adelante y los iPhone 16 y iPhone 16 Pro. Ahora bien, así como sucedió con la primera beta de Apple Intelligence, para tener acceso a las funciones de creación de fotos y de creación de emojis, vas a tener que pedir acceso en la parte de configuración, donde está la parte de Siri y Apple Intelligence, y obviamente pues dependerá del tiempo de espera en lo que te deciden dar acceso. A mí me tomó quizás como una hora en lo que Apple me permitió acceso, y luego vas a tener que descargar este modelo de inteligencia artificial para poder tener acceso a estas funciones. Una vez entonces tengas este modelo de inteligencia artificial para crear fotos, vas a poder utilizarlo, pero cabe la pena mencionar que esto solamente funciona en inglés todavía, así que ten eso en consideración a la hora de ver este video de todas las funciones de iOS 18.2. Hablemos ahora de la función que yo creo que es más importante para muchas personas, y es la parte de Genmoji, que te permitirá crear emojis utilizando inteligencia artificial para que puedas crear pues obviamente cualquier emoji. Y para poder tener acceso a eso, vamos aquí a la parte de emojis, y ahora tendrás un nuevo botón aquí en la parte derecha donde te permitirá crear un emoji, y aquí vas a poder escribir obviamente lo que tú quieras. Obviamente también habrá limitaciones, no vas a poder hacer cualquier foto que tú quieras, pero por ejemplo vamos a decir, obviamente todo esto en inglés, con un sombrero de nadar. Esto simplemente es un ejemplo. Pues aquí escribí un hombre con un sombrero de nadar, y vas aquí a poder ver el proceso de creación de imágenes. También puedes añadir personas para que se base en ti o en otra persona. Aquí podemos quitar, por ejemplo, para que sea otra persona. Podemos tocar aquí y cambiar la persona, o aunque obviamente pues puedes utilizar pues que sea un emoji regular para que no sea basado en solamente una persona. Aquí puedes ver que sea, por ejemplo, pues un hombre quizás con piel un poquito más oscura, para que puedas pues obviamente tener acceso a cómo se ve este emoji. Y puedes ver que aquí acabé de crear este emoji con un sombrero de nadar, que obviamente pues puedo entonces añadir a esta conversación y que se envíe como si fuese un emoji regular. Ahora bien, como te mencioné, también puedes crear emojis basados en ti. Vamos a decir, por ejemplo, pues Hernán, que sería mi nombre, como un constructor. Vamos a poner aquí constructor, y de aquí entonces Don, para que entonces comience, y aquí toco a la persona y me añado a mí para que entonces base el emoji en cómo yo me veo, para que poder ver cómo se vería como alguien, como un constructor. Aquí realmente no está haciendo un excelente trabajo. Recuerda que todavía está en beta. Vamos a decir aquí otra cosa, como por ejemplo, vamos a decir swimmer. Vamos a quedarnos con la parte de nadar para poder ver cómo se vería esta parte, y vas a poder ver que Apple te va creando más opciones para que obviamente pues puedas escoger la versión que te gustaría tener, para que tengas unas alternativas. Aquí parece que no hizo un buen trabajo, para que veas que por ejemplo pues todavía está en estado beta, así que va a tener ciertas limitaciones. Aquí cambié la palabra que sea entonces bailarín, para poder ver otras alternativas, y está haciendo algunas alternativas bastante interesantes. Obviamente pues puedes decirle que sí o que no si está muy mal. También puedes copiarlo como si fuese para que lo puedas llevar a otra aplicación. Puedes guardarlo para que sea como tus stickers, o lo puedes compartir con otra persona. Así que puedes hacer un sinnúmero de cosas con estos emojis, y lo más importante es que todos estos emojis que crees estarán viviendo en esta lista de emojis recientes, para que puedas utilizarlo en otro momento y no tengas que volver a crearlo, y que se conviertan como parte de tu librería de emojis. Ahora bien, un detalle bien importante es que aquellas personas que tengan iOS 18.1, por ahora en beta, pero el próximo lunes seguramente estará disponible de forma oficial, pues si tú recibes alguno de estos emojis creados utilizando inteligencia artificial, esa persona va a poder guardarlo para que sea parte de su repertorio de emojis, aunque no tenga un sistema de creación de emojis con inteligencia artificial, o que todavía no tenga iOS 18.2. En realidad considero que esta función de creación de emojis va a ser la parte más popular de esta actualización, porque es algo que muchas personas van a querer hacer para que puedan obviamente crear emojis basado en lo que está pasando en la conversación, o en algún tema, o en alguna broma, para poder tener más alternativas a la hora de comunicarse utilizando este tipo de imágenes. Además de poder crear emojis utilizando inteligencia artificial, algo que también vas a poder encontrar en la aplicación de mensajes sería la aplicación de Image Playgrounds, y esta es una aplicación que te permitirá crear cualquier imagen, prácticamente lo que tú quieras, aunque además de poder encontrarlo en esta aplicación de mensajes de texto, vas a poder tener acceso a una aplicación dedicada para poder crear este tipo de imágenes, para que puedas hacerlo donde tú quieras.
Esta aplicación te permite hacer un sinnúmero de cosas. Puedes, por ejemplo, comenzar utilizando sugerencias que Apple ha creado para que no tengas que pasar mucho trabajo, como por ejemplo pues un chef, vamos a decir que sea un cumpleaños y que quiero que sea como el verano, así que puedes utilizar palabras claves para poder crear esas fotos sin tener que pensarlo mucho. Y aquí puedes ver que es como una cocina con un poquito de fiesta. Realmente puedes crear este tipo de fotos, se ven muy bonitas, pero también puedes escribir el texto que tú quieras. Aquí tocamos la imagen para volver a eliminar algunos elementos y vamos a decir, por ejemplo, en el espacio, in the space. Una vez más, esto simple in space, no in the space, perdón, in space. Y aquí yo he añadido una palabra o una descripción para poder manipular cómo se vería la imagen. Y aquí puedes ver que hay unos pocos de elementos como de espacio, galaxias, estrellas. En fin, vas a poder utilizar también lo que tú escribes para poder crear este tipo de imágenes. Sin embargo, al igual que con los emojis, vas a poder también tocar el botoncito de personas o dejándote llevar por las sugerencias. Vas a poder pues tocar la persona que tú quieras o seleccionar otra persona como tu amigo, tu pareja, etcétera, para poder crear una foto. Y ahí creo una foto basada en esa foto que yo le dije que hiciera. Pero también puedo utilizar estas diferentes palabras. Vamos a movernos aquí para que puedas ver los disfraces, accesorios, también como lugares. Vamos a poner que sea yo, pues vamos a ponerlo como si fuese en las montañas y quizás con un accesorio vamos a ponerlo con una gorra. Y puedes ver que estaré utilizando estos elementos para poder crear una foto basada en mí, pero con los elementos de montaña y con una gorra. Y como puedes ver, ahí yo estoy en las montañas con una gorra y me puedo mover aquí a la derecha para poder ver otras alternativas que Apple ha creado. Por alguna razón a Apple le encanta hacer los dientes bien grandes. Obviamente todavía está en estado beta, quizás eso estará mejorando, pero me parece bastante curioso que cree estas fotos con unos dientes bastante grandes. Pero este es el momento que estamos viviendo en esta parte beta de la creación de fotos y puedes moverte así para poder tener más alternativas. Obviamente estas fotos una vez termine pues vas a poder enviarlas por mensajes de texto. Obviamente también vas a poder guardarlas, pero un detalle bien importante es que cuando vas de regreso a la aplicación de creación de fotos vas a poder ver las fotos que ya has creado anteriormente, y cuando entres aquí vas a poder editarlas para tener acceso a estos elementos que vimos anteriormente de montaña, de la gorra, etcétera, para poder por ejemplo pues cambiarlo. No quiero una gorra ahora quiero que por ejemplo en vez de ser una gorra quiero que sea un lacito. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo sería el proceso de creación de las imágenes. Pero aquí en el botón de más vas a poder tener acceso también a escoger el estilo. Apple te permite animación o una ilustración para que sea más como un dibujo en vez de algo un poquito más como caricaturesco. Y aquí puedes ver una ilustración, realmente se ve fatal. Los dientes son demasiado grandes. Se parece un poquito a mí, pero hace los dientes muy grandes. No sé, me parece algo bastante chistoso de esta primera versión beta de esta parte de creación de fotos. Y una vez le des aquí listo, pues puedo actualizar esta imagen y obviamente pues puedo compartirla donde yo quiera, borrarla, editarla otra vez para tener acceso a la creación de fotos de una manera bastante poderosa. En fin, como te mencioné, no tienes que utilizar personas, ni siquiera tienes que utilizar las sugerencias de Apple. Puedes simplemente escribir algo. Voy a escribir aquí space with a planet with rings, un ejemplo, espacio con un planeta con anillos, y de aquí a listo para poder entonces crear esa foto. Y simplemente estaré utilizando la descripción que le pasé, ninguna de las sugerencias de Apple, y puedes ver aquí el planeta con los anillos. Así que una vez más puedes tener mucho control de cómo sería este proceso de creación de imágenes. Aunque en este video se supone que nos enfoquemos en iOS, quiero mostrarte una función de iPadOS 18.2 que sería parte de este sistema de creación de imágenes, y sería la varita mágica o el Magic Wand, y eso lo vas a poder encontrar aquí en el menú de herramientas del Apple Pencil. Aquí tenemos la varita mágica, y lo más importante de esta función es que puede agarrar un dibujo que hayas creado para poder manipularlo y convertirlo quizás en una imagen mucho más poderosa y viable. Aquí tengo un árbol, una casita y un sol, y ahora con la varita mágica simplemente selecciono este dibujo así alrededor y me estará preguntando si quiero editar algunos elementos. Simplemente le doy aquí el botón de más, y por el momento creo que está en estado beta porque esta parte de ST me parece que debe ser algún error, que no debe ser así. Pero puedes ver que aquí ha creado la casa con el arbolito, el sol. Quizás no se ve tan bonito el sol, pero aquí puedes ver otras alternativas. Aunque obviamente puedo aquí apretar el botón de más y cambiar lo que sea una ilustración, como vimos anteriormente con la parte de creación de fotos, o que sea quizás una animación para que sea más como en 3 dimensiones. Aunque obviamente puedo aquí empezar a escribir para poder manipular esta imagen. Vamos aquí a añadirle espacio. Tengo alguna fijación con el espacio, no sé por qué. Vamos a poner aquí space para que se añada ese elemento, y puedes
puedes ver que ahora pues hay un poquito más de estrellas, pero como quiera está el sol, la casita, el arbolito, como hice en este dibujo, para que puedas expandir ese boceto en una imagen un poquito más poderosa. Obviamente una vez termine le das aquí a listo y estará colocando esta imagen directamente en esta nota que tengas hecha, obviamente borrando ese boceto inicialmente para que puedas pues obviamente manipular esta nota que estás escribiendo y tengas ahora una foto mucho más bonita de la que tenía anteriormente. Además de la parte de creación de fotos y creación de emojis, una de las funciones más importantes de iOS 18.2 será la integración directamente con ChatGPT. Para poder activar eso vamos a ir a la parte de Apple Intelligence y Siri y bajamos hasta la parte de ChatGPT y aquí vas a poder configurar todo esto, por ejemplo pues activarlo, descargar la aplicación de ChatGPT, aunque no tienes que hacer eso para que esto funcione. Vamos a darle aquí a configurar y aquí te estará mencionando lo que te mencioné anteriormente, la parte de integración con Siri, que puedes utilizarlo para escribir texto con las herramientas de escritura que vimos anteriormente con iOS 18.1 y que funciona con una cuenta como también sin una cuenta, así que tienes control de cómo es que funciona y cómo se comparte tu información con OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, para que realmente si quieres no se comparta nada de información, simplemente lo que estés haciendo al momento y luego se estará borrando. Vamos a darle aquí que se active ChatGPT y ahora ya lo tengo activado. Como puedes ver no estoy iniciado en mi cuenta, aunque como mencioné puedes iniciar tu cuenta para que tengas acceso a los datos de tu cuenta de ChatGPT, por ejemplo si pagas por la versión premium y mucho más, pero simplemente quiero mostrarte cómo sería esta parte de configuración y vayamos ahora cómo es que sería esta integración. Cómo funciona con una integración con Siri. Vamos a hacerle un pedido bastante complejo para ver cómo sería el sistema de ChatGPT. Help me get a recipe made of tomatoes, lettuce and meat. Como puedes ver, te estará preguntando si quieres utilizar la web o utilizar ChatGPT. Vamos a darle aquí a ChatGPT y estará enviando ese pedido directamente al internet, a ChatGPT, para que pueda procesar lo que yo le dije. Y aquí puedes ver cómo me hizo la receta, utilizando tomate, lechuga y pues un poquito de carne. Y aquí puedo ver la receta y se parece un poquito a cómo sería la experiencia en la aplicación, para que puedas pues obviamente copiarlo o leerlo simplemente, para que puedas tener acceso a un poquito de mayor profundidad utilizando Siri, pero también ChatGPT. Ahora bien, si eres una persona que no quiere utilizar para nada Siri y quiere que automáticamente vaya a ChatGPT, pues puedes apagar este botoncito para que no te pida permiso si quiere enviar ese pedido a ChatGPT, para que tengas más control de cómo es que funciona esta integración. Algo bien interesante de esta integración de ChatGPT es que también tiene contexto de lo que está en tu pantalla, así que tengo aquí una foto de mi perrita y si hago un pedido a Siri o a ChatGPT va a poder analizar lo que estoy viendo en la pantalla. Aquí me está preguntando si puede enviar esa foto a ChatGPT, le doy aquí que quiero enviarla y estará procesando esa imagen para poder contestarme y me está diciendo que es una fotografía de un perrito acostado, bastante relajado, y dice que es un perro como mediano, así que puedes ver que también puedes saber lo que está pasando en tu pantalla, enviar ese contexto directamente a ChatGPT. Como te mencioné anteriormente, ahora vas a poder utilizar ChatGPT en las herramientas de escritura que vimos en iOS 18.1, le doy aquí el botoncito de escribir y cuando baje prácticamente hasta el final, ahora tenemos un botón para poder escribir texto y aquí puedo pedir lo que yo quiera, como si estuvieses utilizando ChatGPT, por ejemplo, escribir que te haga un correo, hablándole a tu jefe, que te escriba un poema, en fin, lo que tú quieras. Déjame enseñarte un ejemplo para que puedas ver cómo es que funciona esta integración. Aquí, por ejemplo, le hice un pedido de que me haga un correo a mi jefe pidiendo un poquito más de aumento, pero como puedes ver aquí abajo te dice que si quiero incluir el texto de lo que está viendo en pantalla, aquí puedes decir que no, o que solamente el texto seleccionado, que sería ninguno, porque quiero que sea algo completamente de cero, y le doy aquí a enviar y se estará pues obviamente procesando en ChatGPT para poder escribir ese correo electrónico pidiéndole un aumento a mi jefe, así que puedo utilizar todo esto. Aquí puedes ver que te está preguntando como detalles extra, como el nombre de mi jefe, vamos a ponerle Juan, mi nombre que sería Hernán, mi posición, pues jefe no, empleado. Una vez más, esto es un ejemplo. Quiero más dinero, need more money, por ejemplo, que quiero más dinero. Aquí actualizar para poder enviarle ese contexto directamente a ChatGPT para que pueda crear ese correo. Y puedes ver aquí he hecho un trabajo, ¿verdad? No voy a leerlo al momento, pero puedes ver que escribió este correo pidiéndole más dinero a mi jefe utilizando ChatGPT. Sin embargo, como te mostré anteriormente, podemos seleccionar aquí un poquito del texto para que también pueda utilizar esto en el contexto a la hora de utilizar ChatGPT. Así que puedes ir aquí con escribir este texto y voy a decirle que lo haga un poquito más serio, make it more serious,
y está utilizando el contexto de ese texto para poder manipularlo y pues obviamente pues cambiar cómo sería este texto con las instrucciones que le di. Aquí puedes ver otras sugerencias, por ejemplo, ser un poco más enfático, cambiar un poquito la conclusión del correo. Una vez más, tienes más control de cómo es que funciona este sistema de interacción con ChatGPT a la hora de escribir texto en iOS 18.2. Lo interesante de este sistema de ChatGPT es que también puedes utilizarlo para crear imágenes, así que no tienes que depender del sistema de Apple, sino que también puedes utilizar el sistema de ChatGPT, y lo mejor de todo es que no necesitas una cuenta para poder tener acceso a este modelo. Gracias a que tienes un iPhone o una tableta, vas a poder tener acceso a este sistema de creación de fotos de ChatGPT sin tener que pagar nada. Vamos a hacerle un pedido. ChatGPT, can you create an image of a castle flying in the sky? Y como puedes ver, le pregunté a ChatGPT que pueda crearme una imagen basado en un castillo volando en el aire. Una vez más, esto es un ejemplo. Y aquí puedo apretar el botoncito de guardar esa imagen para que entonces esté disponible en mi aplicación de fotos. Y no dependo de utilizar el sistema de Apple, sino que puedo utilizar el modelo un poco más poderoso de ChatGPT. Pasemos ahora a hablar de una función exclusiva de los iPhone 16 y iPhone 16 Pro. Esto Apple lo mostró en su evento de presentación de los iPhone 16, pero no es hasta ahora, en esta primera beta, que vemos esta función. Y se trata del botón de cámara, y es que cuando lo dejas apretado vas a poder tener acceso al funcionamiento de inteligencia visual, que va a poder utilizar la cámara para poder identificar diferentes elementos, como por ejemplo objetos, detectar texto en alguna invitación o algún cartel, etcétera, para que puedas utilizar la cámara para poder extraer esa información y poder manipularla. Veamos ahora un ejemplo. Aquí tengo un Galaxy S24 y puedo tomar aquí una foto para que analice lo que está en la pantalla, y ahora por ejemplo puedo decirle que haga una búsqueda basada en imágenes similares. Aquí puedes ver pues el Galaxy S24 con una funda similar, con esta parte del imán, así que puedo buscar imágenes simplemente tomando una foto, aunque también puedo tener acceso a otras funciones como la parte de preguntarle a ChatGPT para poder pedirle pues obviamente más información. Pues si por ejemplo quiero pedirle qué modelo es este, o por ejemplo alguna información, vamos a decirle algún pedido, qué teléfono es este, what is this phone. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo, y puedo enviarle ese pedido o esa información directamente a ChatGPT para poder pedirle la información. Aquí se equivocó que es un S23, pero realmente son bastante similares en la parte trasera, así que hice un buen trabajo en la parte de identificar lo que estoy viendo utilizando la cámara con esta función de inteligencia visual. Esta función, como mostró Apple, también te permitirá por ejemplo apuntarla a un restaurante para poder tener acceso a más información de este, como su menú, sus fotos, su horario, en fin. Vas a poder utilizarla en el mundo real para, si ves un cartel, extraer la fecha de ese evento y añadirlo a tu calendario. Si por ejemplo ves la raza, un perrito en la calle, pues puedes tirarle una foto para saber la raza y hacerle preguntas utilizando ChatGPT o la parte de buscador de imágenes en Google. Así que esta parte de inteligencia visual seguramente será bastante poderosa una vez la tengamos de forma oficial para poder interactuar con el mundo utilizando inteligencia artificial. Pasemos ahora a hablar de funciones que no tienen nada que ver con inteligencia artificial, y es que ahora con iOS 18.2 finalmente Apple trajo el rediseño de la aplicación de correos electrónicos, y finalmente ha traído las funciones de poder tener diferentes categorías para poder organizar tu correo electrónico de una manera un poquito mejor y más futurística. Realmente esta era una de las limitaciones para mí gigantescas de esta aplicación de Apple, pero ahora finalmente puedes dividirlo entre correo primario, o sea los correos más importantes para ti, la parte de transacciones de compras, por ejemplo algunas actualizaciones de suscripciones, de por ejemplo sociales, de redes sociales, de algún correo de ese tipo de información, como también de ofertas y promociones, para que puedas separar todo ese correo de lo que estás recibiendo, para que puedas enfocarte por ejemplo en los correos pues que valga la pena hablar sobre ellos. Pero un detalle bien importante es que cuando vas aquí a la parte de promociones o por ejemplo la parte de anuncios, puedes entrar aquí a este correo y la compañía estará identificando la compañía para que puedas ver cuántos mensajes has recibido. Aquí puedes ver que por ejemplo he recibido 40 mensajes nuevos, etcétera, de la compañía Steam, y puedo moverme aquí entre los diferentes mensajes de esta empresa. Así que obviamente con el tiempo, una vez llegue de forma oficial iOS 18.2, seguramente tendremos iconitos un poquito más específicos de las empresas con el logo de esa compañía, pero en esencia este sería el nuevo rediseño de la aplicación de correos para que sea un poquito más moderna finalmente. Otra nueva función que llegó ahora con iOS 18.2 la vimos en el evento de los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro, y es que ahora el sistema de grabación de notas de voz vas a poder utilizarlo para crear múltiples capas, para que si por ejemplo eres un artista o una persona que canta, por ejemplo, puedes grabar la pista o la música y grabarle encima la voz directamente en tu teléfono para que puedas prácticamente
básicamente crear una canción utilizando simplemente tu teléfono. Aquí estoy grabando por ejemplo mi voz, pero digamos que por ejemplo estoy grabando la pista o la música en la cual quiero ahora cantar, pues simplemente aquí le doy pausa y le doy aquí el botoncito de más y estoy creando una nueva capa y puedes ver que aquí está lo que grabé anteriormente. Obviamente era mi voz, pero puedo ahora grabarle encima y como puedes ver se está reproduciendo. Aquí lo tengo un poquito bajito para que no se escuche y se dañe este video, pero se está escuchando lo que está en la parte trasera para poder escuchar la música, pero el teléfono solamente estará grabando mi voz para que, como quien dice, pueda crear una canción utilizando la pista que estoy escuchando y grabándole encima mi voz. Realmente esta función será excelente para aquellas personas que crean música o que graban audio directamente en su teléfono, ya que van a poder crear, pues por ejemplo, algo inicial o por ejemplo un borrador de esa canción que quieren hacer directamente en su teléfono. Desde hace unos años atrás, Apple finalmente nos permite cambiar el navegador predeterminado, como también la aplicación de correos electrónicos, pero ahora cuando vamos aquí en iOS 18.2, Apple te permitirá cambiar la aplicación predeterminada de recibir mensajes, como también de hacer llamadas. Obviamente en estos momentos pues no hay muchas alternativas de aplicaciones, pero en el futuro la idea es que haya quizás otras aplicaciones de mensajes y de llamadas para que puedas cambiar y no tener que depender de la aplicación de Apple, pero obviamente eso tomará un poco más de tiempo para que lleguen estas aplicaciones con el soporte de que sean la aplicación predeterminada de recibir mensajes o de recibir llamadas. Sin embargo, en el caso de Europa es un poquito más avanzado, ya que debido a las leyes del mercado digital, Apple se supone que sea un poquito más flexible y permita que la gente tenga un iPhone prácticamente sin ninguna de las aplicaciones de Apple, y la compañía ahora en este mercado te permitirá hasta borrar la tienda de aplicaciones de Apple para que puedas utilizar otras tiendas de aplicaciones como tu tienda predeterminada, como también la aplicación de fotos, así que vas a poder utilizar otra aplicación para manejar todas tus fotos. Incluso vas a poder borrar estas aplicaciones de tu dispositivo para que no estén presentes, inclusive hasta el navegador Safari, para que realmente no tengas prácticamente ningún servicio de Apple en tu iPhone y Apple pues pueda cumplir con esta ley bastante extrema de la Unión Europea de que el iPhone prácticamente sea bastante libre. Pasemos ahora a hablar de funciones que son un poquito difíciles de categorizar, pero son sin duda alguna nuevas, y es que en la aplicación de configuración, en la parte de sonidos y vibración, puedes bajar ahora prácticamente hasta el final y escoger un límite de cuán alto se escucha la bocina de tu dispositivo, enfocado en la parte de audio de películas, de canciones, de música, en fin. Esto no estará limitando la parte de las llamadas, ni las alarmas, ni los temporizadores, simplemente la parte de audio de películas, series, etcétera. Así que puedes determinar cuán alto se escucha la bocina de tu dispositivo para que puedas limitar y no se escuche tan alto. En la aplicación de Safari, para aquellas personas que quieran un poquito más de control, ahora Apple te permitirá importar la data de algún otro navegador, de navegación, de tu información de lo que haces en un navegador, o también exportar esa información de Safari para que la puedas tener en otra computadora o en otro servicio. Así que tienes un poquito ahora más de control de cómo es que funciona este navegador. Apple también ha añadido un atajo para el centro de control, o por ejemplo para el botón de acción o la pantalla de bloqueo de escribirle a Siri, así que puedes añadir este botoncito del centro de control para, una vez lo tengas aquí, pues puedes tocarlo para comenzar a escribirle a Siri sin tener que hacer el toque de 2 veces a la barra de inicio aquí abajo, así que tienes más opciones de cómo puedes escribirle a Siri. Un detalle bastante curioso de iOS 18.2 es que si utilizas la función del tinte en los iconos y vas por ejemplo a una foto y la quieres compartir, cuando aprietes ese botoncito, ahora los iconos de que te aparecen aquí en este menú de compartir tendrán el mismo tinte que estás viendo en la pantalla de inicio, para que tengas una interfaz un poquito más estable y estandarizada en cuestión del color que estás utilizando en tu pantalla de inicio. Y con ese último detalle te he contado prácticamente todo lo nuevo que trae iOS 18.2, pero en cuestión de cambios internos, ahora este sistema de Apple Intelligence estará estandarizado para diferentes países que utilizan inglés, como es el caso de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, así que en esos países vas a poder utilizar este sistema de Apple Intelligence sin tener que cambiar la región a Estados Unidos, aunque obviamente por el momento solamente funciona en inglés. Ahora bien, pasemos ahora a la parte más importante, y es cuándo estará llegando iOS 18.2 de forma oficial. Pues desafortunadamente esto tomará bastante tiempo, seguramente será en algún momento durante el mes de diciembre, así que todavía faltan varias betas para que se actualice. Debemos de recordar que todavía ni siquiera está de forma oficial iOS 18.1, eso estará llegando seguramente el lunes o en algún momento durante la semana que viene, así que tienes que estar pendiente para que no te pierdas ese video con todas las nuevas funciones de iOS 18.1. Sin embargo, como pudiste ver a lo largo de este video, aquí no tenemos tampoco el nuevo y mejorado Siri, que es mucho más inteligente y mucho más poderoso. Eso estará llegando en algún momento en el
2025, quizás en iOS 18.3 o iOS 18.4. Aquí ya en el canal hice un video hablando de todo lo que esperamos ver en las próximas versiones de iOS 18, así que te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este video. Y ahora sí, con ese último detalle hemos llegado al final de este video. Si llegaste hasta aquí eres realmente un verdadero fan, así que déjame el emoji del trébol en la parte inferior de los comentarios para saber que llegaste hasta aquí. Si te gustó este video no olvides tu like, y si todavía no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas esos próximos videos de las próximas betas y de todo lo nuevo que estará pasando con Apple, los iPhone, las iPad y más. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.